tres invitados. Araceli Rufo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues Araceli Rufo está en este espacio, en esta sección que nos trae todas las semanas a una organización, a una fundación, a una ONG que nos cuente detenidamente pues su trabajo diario, desde cuándo han comenzado, cuál ha sido el camino y cuál es el camino que les queda por seguir, que yo creo que es mucho, y sobre todo pues la labor diaria, que es algo que muchas veces no hablamos de ella y es muy importante, ¿no? Porque se ven solo los actos que hacen durante el año, pero esa labor día a día pues casi es la más costosa. Así que invítanos y sobre todo a conocer a los invitados de hoy. Pues esta tarde tenemos aquí a la Asociación Tinerfeña Lucha Salud Mental, tenemos al presidente, que es don Julio Fernando Sánchez Díaz Canseco, y a la coordinadora del programa de voluntariado, que es Jennifer Hernández Mesa. Entonces ellos nos van a poner un poquito al corriente y nos van a informar de qué es esta asociación, Perfecto. Por qué surge, muy bien. Todas estas cosas. Bienvenidos antes de nada. Bien. Y en los próximos minutos, muy buenas tardes, vamos a ir desgranando poquito a poco, porque yo sé que muchas veces hablamos de Atelsan, hablamos de otras organizaciones, decimos actos que hacen, cosas muy puntuales, pero no entramos en detalle en cómo ha sido formado, cuánto tiempo, quiénes lo llevan a cabo, hace falta voluntariado o no, el día a día, como decimos, que es algo que pasa un poco desapercibido, pero hay veces que los días a día son muy costosos de seguir adelante y ahí está la cosa. Así que, Araceli, cuando quiera. Pues sí, no, lo primero cuéntenos pues cómo surge Atelsan, si ya había otras asociaciones en ese momento parecidas o algo, y que pensaban que podían aportar nuevo, cuántos años llevan funcionando, un poquito su historia. Pues Atelsan se fundó en el año 93 y se fundó como consecuencia de el abandono o la desatención de los enfermos mentales. En ese momento, todos sabemos que los enfermos mentales se atendían por la beneficencia en los psiquiátricos y demás, y llegó la Ley General de Sanidad que exigía que sean atendidos como los demás enfermos en los hospitales generales, y que además de ser atendidos así, pues se iniciaran programas de rehabilitación que de alguna manera contribuyeran a que estas personas pues pudieran vivir con normalidad en la comunidad, no encerrados como pasaba. Entonces, en esa época no había absolutamente ninguna atención. Era simplemente el psiquiátrico. Allí les ingresaban, nos los colocaban a los familiares que desconocíamos la enfermedad, las circunstancias, que no sabíamos qué hacer, y eso pues traía como consecuencia que en muy poco tiempo tenían que volver a ingresar, porque el tratamiento que recibían era de sedación y nada más. Entonces ahí se inició una lucha importante para exigir de alguna manera pues los recursos necesarios y la atención tanto sanitaria como sociosanitaria que precisaban estas personas. Ya en esa época había otra asociación aquí, AFES, más antigua que Atelsan, que atendía a los enfermos mentales, al igual que nosotros, pues con algunas subvenciones que se recibían y con mucha voluntad, pero que en definitiva no podíamos prestar de ninguna manera la atención que exigían. Esa atención requería pues de implicarse, en este caso al gobierno de Canarias, que ya tenía transferidas las competencias de sanidad, sí. y bueno, y por otra parte pues el cabildo y las instituciones sociales para recibir una atención sociosanitaria también. Sí. Esa fue la razón fundamental por la que Atelsan surgió, y a partir de ahí pues empezó una etapa de buscar soluciones a estas reivindicaciones, y lógicamente pues en el año 2000 se logró que se elaborara un plan de rehabilitación psicosocial en Tenerife, con la participación de la Consejería de Sanidad, con la de Asuntos Sociales, hoy Bienestar Social, y el Cabildo. Entonces se elaboró este plan, y por otra parte pues se empezaron a hacer las exigencias correspondientes para que los hospitales tuvieran planta de psiquiatría, que en ese momento el Hospital de la Candelaria no tenía nada, y que el Hospital Universitario pues disponía de muy pocas camas que no podían dar respuesta a todo esto.
De esta forma pues se pusieron en marcha los primeros recursos, centros de día y algunos talleres ocupacionales para dar respuesta a las primeras necesidades y para iniciar un plan de rehabilitación que hoy por hoy pues está funcionando, digamos, satisfactoriamente, porque se ha conseguido una red de redes de manera que tutelado por o coordinado por la sanidad, por los médicos, pues reciben ya la atención debida, no solamente la hospitalaria y la sanitaria, donde se les se les pone un tratamiento al ser una enfermedad crónica, y una enfermedad crónica que por el momento pues tiene remedio pero no tiene cura, como existe con otras enfermedades. Bueno, pues una vez que tienen ese tratamiento adecuado, pasan ya a los centros de rehabilitación para procurar el objetivo fundamental que perseguimos, que nos exige además la ley, la Constitución y todo, que es insertarles tanto en la sociedad como en el mundo laboral. ¿Cuántas personas tienen ahora mismo en la asociación? En la asociación atendiendo tenemos alrededor de 300 personas. ¿Solo en Tenerife? Solo en Tenerife. No, es que no, Atersan, el ámbito se circunscribe a la isla, ¿verdad? A la isla, efectivamente. Bueno, según la fecha que veo aquí, cumplen ustedes 20 años en este 2013. Exactamente. Le preguntaría, don Julio, 20 años han servido para que se produzca un cambio considerable en la vida de las personas con esta enfermedad. Sí, efectivamente. O sea, en este momento no hay ninguna persona encerrada, digamos, como pasaba antes. Hay justamente pues las que de alguna manera debutan nuevas y se atienden en el hospital. Quiero puntualizar una cosa: es una enfermedad que además pues se presenta en una edad muy crítica. Se presenta entre los 17 y los 25 años fundamentalmente. Ajá. Entonces, digamos que ya han surgido más jóvenes sobre todo estamos hablando de la esquizofrenia, que es la enfermedad más común y más y la que más o peor se puede tratar, ¿no? Pues en este momento se ha ido atendiendo a la población, incluso que han surgido y demás. En este momento los recursos están llenos a tope, hay lista de espera, pero se puede. Digo esto porque es que además no han crecido desde que ha empezado la famosa crisis. Ajá. Estamos estancados. Hemos mantenido los recursos a duras penas. Se han hecho algunos recortes, pero que de alguna manera para mantenerlos por parte de Atelsan hemos hecho el esfuerzo de renunciar a otras cuestiones, como podría ser la conservación y el mantenimiento de los recursos, de los locales, de todo esto, no darles ahí, digamos que hemos abandonado un poco en favor de que se siga manteniendo estos recursos. Pregunta para Jennifer. El voluntariado, hablamos de la coordinación de un voluntariado. ¿Qué peso tiene en Atelsan? ¿Qué es lo que puede hacer el voluntariado en Atelsan? ¿Qué es lo que está haciendo en este momento? Lo digo, ¿qué puede hacer por si hay alguien que nos esté escuchando y que después de esta entrevista, de conocer más datos de ustedes, pues diga, pues a mí me gustaría colaborar o tener un tiempo pues de solidaridad y poderlo utilizar en Atelsan? ¿Qué es lo que se está realmente consiguiendo con el voluntariado? Pues el programa de voluntariado realmente es un buen apoyo en cuanto a varias cosas. Por un lado, en cuanto al acompañamiento a personas que tienen enfermedad mental. Por otro lado, también en cuanto a el apoyo que pueden prestar los voluntarios dentro de los recursos que gestiona la asociación o inclusive dentro de otros recursos de la red de salud mental. Y después también están teniendo un peso significativo en cuanto al apoyo en campañas informativas de divulgación, etcétera, que lo que persiguen un poco es la desestigmatización de esta enfermedad, ¿no? Que es algo que realmente hace un daño tremendo tanto al colectivo como a sus familiares y que es indispensable tratar y hablar con la sociedad, ¿no? Entonces, en este sentido, el programa de voluntariado tiene 3 líneas de colaboración, que por un lado es el acompañamiento activo a usuarios,
en donde pues la persona lo que hace es, como bien dice la propia definición, acompañar a personas con enfermedad mental a cualquier cuestión de la vida diaria, como puede ser también a realizar alguna gestión que no domine esa persona, o inclusive a fomentar, incentivar y diversificar los momentos de ocio y tiempo libre que tiene, ¿no? Acompañando a esa persona a salir a la calle, porque uno de los síntomas negativos de la enfermedad pues es el aislamiento, la desmotivación, y esto siempre es favorecedor, ¿no? Por otro lado, tenemos otra línea de colaboración que es el apoyo en recursos de la red de salud mental con intención de ayudar en la rehabilitación de las personas que están asistiendo a estos recursos, y en presencia de profesionales que son un poco quienes determinan en qué actividades va a acompañar o va a apoyar ese voluntario o voluntaria, ¿no? Entonces, en este sentido, surge una amalgama muy amplia de actividades que pueden ir desde un apoyo para llevar a cabo una acción de mecanografía, labores de costura, talleres de cocina, y inclusive si también el propio voluntario decide proponer alguna cuestión que sepa o que inclusive se le dé bien, pues mira, es que como ya nos ha pasado, por ejemplo, en el sur tenemos algunas voluntarias que colaboran, por ejemplo, aportando nociones de macramé, de psicomotricidad fina a través de lo que es elaboración de bisutería, etcétera, ¿no? Entonces, esta actividad sí es verdad que tiene un amplio abanico de acciones, ¿no? Y dependen de dónde se desarrollen, también inclusive de cómo está el tiempo, etcétera. Y luego, por otro lado,